Muy buenas. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la impresión 3D. Es una tecnología que, la verdad, está cambiando las reglas del juego para creadores y artesanos. Y vamos a ver cómo, sobre todo para disciplinas como la cerámica, donde la forma y el volumen son el pan de cada día, se abre todo un universo de posibilidades que hasta hace nada eran simplemente impensables. Para que nos hagamos una idea del potencial, empecemos con esta pregunta. Pensemos por un momento en una pieza con geometrías internas, con texturas que serían casi imposibles de hacer a mano o con un molde. Bueno, pues la impresión 3D nos da una respuesta a este reto. Es capaz de convertir algo que podría llevar semanas de un trabajo súper minucioso en un proceso que se completa en cuestión de horas. Técnicamente a esto se le llama fabricación aditiva, y el concepto es muy fácil de entender. En lugar de quitar material, como cuando esculpimos un bloque de mármol, aquí lo que hacemos es añadirlo, capa sobre capa. Esta tecnología nació allá por los años 80 como una forma de crear prototipos de forma muy veloz, y de ahí le viene su otro nombre, prototipado rápido. Pero hoy ya es un proceso de fabricación con todas las de la ley. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en las diferentes tecnologías, porque claro, no hay una sola manera de imprimir en 3D. A mí me gusta pensar en ellas como si fueran una caja de herramientas. Cada técnica es una herramienta distinta, con sus puntos fuertes, y es ideal para un tipo de trabajo u otro. Empezamos con la sinterización láser selectiva, o SLS. Aquí la cosa va así. Un láser muy potente va dibujando la forma de cada capa sobre una cama de polvo, normalmente un plástico como la poliamida. Y lo genial de esta técnica, su gran ventaja, es que el propio polvo que no se fusiona, el que sobra, sirve de soporte para la pieza mientras se crea. Esto permite hacer geometrías complejísimas sin tener que añadir luego estructuras de soporte que haya que quitar. Ahora pasamos a la estereolitografía, o SLA. Ojo que esta fue la primerísima tecnología de impresión 3D que llegó al mercado. Funciona con un láser de luz ultravioleta que va solidificando una resina líquida sensible a esa luz. ¿Y el resultado? Pues un acabado súper liso con una resolución altísima capaz de captar hasta el más mínimo detalle. A día de hoy sigue siendo el estándar cuando se busca la máxima precisión. Y llegamos a la tecnología más conocida, la que seguro que todo el mundo ha visto alguna vez, el modelado por deposición fundida. El principio es súper sencillo y muy ingenioso. Un filamento de plástico, como si fuera un hilo muy fino, se derrite al pasar por una boquilla caliente y se va depositando capa a capa, dibujando el objeto desde la base hasta arriba. A lo mejor os habéis encontrado con estas dos siglas FDM y FFF y os habéis preguntado qué diferencia hay. Pues la verdad es que tecnológicamente son lo mismo, la diferencia es legal. FDM es una marca registrada de la empresa Stratasys, así que la comunidad de código abierto, para poder desarrollar la tecnología libremente, le puso otro nombre, FFF, de fabricación con filamento fundido. Y esto, claro, tiene consecuencias prácticas. Las máquinas FDM industriales suelen tener cámaras cerradas con la temperatura muy controlada, lo que mejora la adhesión entre capas. Las FFF, en cambio, son mucho más baratas y abiertas a que experimentemos con todo tipo de materiales. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, sobre todo para quienes os dedicáis al mundo de la cerámica. Hasta ahora hemos hablado de plásticos, de resinos, pero ¿se puede usar esta misma lógica con materiales cerámicos? Pues la respuesta es que sí, totalmente. Solo hace falta usar la tecnología adecuada. Y esa tecnología es la aglomeración por inyección, o binder jetting. Aquí no hay láser ni calor, lo que tenemos es un cabezal de impresión muy parecido al de una impresora de tinta normal que va soltando un aglutinante líquido sobre una cama de polvo, y ese polvo puede ser arena, metal o efectivamente polvo cerámico. Lo que hace es básicamente pegar las partículas para crear la pieza en verde, y luego por supuesto esa pieza necesita un postproceso, como una sinterización en un horno para que coja la dureza y la resistencia finales. Vamos, muy parecido a la cocción tradicional. Que hoy podamos tener estas máquinas en un taller o incluso en casa no habría sido posible sin un movimiento que lo cambió todo. Vamos a ver cómo la impresión 3D dio el salto de los grandes laboratorios industriales a los talleres de artistas y aficionados de todo el mundo. Todo esto empezó en 2004 con el proyecto RepRap del Dr. Adrian Boyer en la Universidad de Bath. La idea era para la época una auténtica revolución, crear una impresora 3D que pudiera imprimir la mayoría de sus propias piezas, una máquina que se autorreplica. El objetivo era democratizar la fabricación, y esta foto que vemos es historia pura. Es la primera máquina madre junto a su hija, una copia creada por ella misma. El exitazo de RepRap se basó en estas ideas que vemos aquí. Al publicarlo todo bajo licencias de código abierto, tanto el software como los planos de la máquina, se creó una comunidad mundial que empezó a colaborar, a mejorar los diseños, a evolucionarlos. Esta filosofía de bajo coste y de conocimiento compartido es la que de verdad permitió que naciera la impresión 3D de escritorio que conocemos hoy en día. Vale, ya sabemos qué tecnologías hay,
y un poco de dónde vienen. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se pasa de una idea digital, de un archivo en el ordenador, a un objeto que podemos tocar? Vamos a desglosar todo el proceso. Aquí tenemos el mapa completo. Todo arranca con un modelo 3D en el ordenador, que suele ser un archivo STL. Este archivo tiene que pasar por varios programas hasta que se convierte en algo llamado G-Codes. Y el G-Code no es más que el lenguaje que entiende la impresora. Es una lista enorme de coordenadas y comandos que le dicen exactamente a dónde tiene que moverse, a qué velocidad y cuándo tiene que soltar material. Todo ese flujo lo podemos resumir en 4 pasos muy claros. Primero, lógicamente, diseñamos o conseguimos el modelo 3D. Segundo, un paso clave. Hay que revisar que el archivo no tenga errores y decidir cómo vamos a orientar la pieza en la base de impresión para que salga lo mejor posible. Tercero, el programa laminador coge el modelo y lo corta en cientos o miles de capas. Y ya, por último, le mandamos ese archivo de capas a la impresora y que empiece la magia. Ese programa de laminado, el slicer, es el cerebro de toda la operación. Y es fascinante ver cómo ha evolucionado. Proyectos pioneros como Slice 3D sentaron las bases. Pero a medida que los modelos 3D se hacían más y más complejos, el software se quedaba corto, necesitaba más potencia. Y esto llevó a que se reescribiera por completo en lenguajes mucho más rápidos, dando lugar a los programas tan potentes que tenemos hoy, como Prusa Slicer. Y es aquí, en el laminador, donde el control técnico se encuentra de verdad con la sensibilidad artística, porque este software no solo corta el modelo, nos da acceso a decenas de parámetros que podemos ajustar y que van a definir el aspecto, la resistencia y el carácter de la pieza final. En esta tabla vemos 3 de los más importantes. La altura de capa es como la resolución. Cuanto más fina, más detalle, pero también más tiempo de impresión. La velocidad es un juego de equilibrios entre rapidez y calidad. Y el relleno, que es la estructura interna que le damos a la pieza, nos permite decidir si queremos que sea más ligera o más resistente. Dominar estos parámetros es el verdadero arte para conseguir exactamente el resultado que buscamos. Y para terminar, os dejo con esta pregunta, que es más bien una invitación a la reflexión y a la creatividad. Con estas herramientas que nos dan un control casi absoluto sobre la materia, capa a capa, las limitaciones de siempre, las del torno o las del molde, empiezan a desaparecer. La pregunta ya no es ¿qué se puede hacer?, sino ¿qué nos atrevemos a imaginar?